Hola, hola. ¿Me escuchan, verdad? ¿Todos me escuchan bien? Sí. Buenas noches, Sí, profesor. Hola, hermana. Este, sí el te día de escucho. hoy, el día de hoy no voy a pasar lista porque debido a que yo les había comentado que no iba a hacer clase hoy día, algunos de repente decidieron tener otros planes y entonces no quiero ponerles o sea, ponerles ausentes hoy día, injustificada, falta injustificada por culpa mía, ¿no? Porque yo les había advertido que no iba a estar. Pero por cosas laborales que salen, que están fuera de mi alcance, mi trabajo me exigieron, bueno, habían problemas, unas cosas que no salieron y me dijeron que me quede. Entonces yo ahorita debía estar viajando a Lima y no, me quedé, todavía me voy a quedar unos días más aquí. Entonces sí puedo estar con ustedes hoy día jueves a las 8 de la noche de la Perú, acá son las 10:15 de la noche. Para los que no saben o no se acuerdan, yo estoy en Brasil, estoy aquí desde el 10 de abril ya y estaba haciendo un proyecto, pero ya lo terminamos prácticamente y voy a regresar a casa después de 2 meses y medio casi. Y voy a estar en mi casa 2 semanas y luego voy a volver otra vez a Brasil. Pero no voy a dejar de asistir, no voy a dejar de dar las clases, las lecciones, porque ya es un compromiso que yo he hecho con ustedes. Entonces, ahorita estoy grabando la clase para aquellos hermanos que no van a poder reunirse hoy día con nosotros y lo puedan ver después. Claro que yo espero que si me han pedido que les grabe la lección, al menos la vean completa, ¿no? Y con atención, como si de verdad estuvieran llevando el curso de verdad. Igual, espero que todos ustedes que están aquí presentes no estén con el celular, no estén con la tele, no estén con las redes sociales, sino que estén enfocados, estén prestando atención a lo que les digo y eso, ¿no? O sea, me importa mucho su compromiso, ¿no? Me importa mucho también su atención. Entonces, de nada sirve uno sin lo otro, ¿no? O sea, de nada sirve que tengan compromiso, pero que no presten atención, o tampoco que presten atención, pero sin compromiso. O sea, como que dices, sí, cuando pueda voy, cuando no pueda no voy, ya está, ¿no? Entonces, me sirven las dos cosas. Si se han inscrito en este curso, espero que lo acaben, ¿ya? Son 8 lecciones, y cada lección se aprende muchas cosas. Es por eso que a mí no me gusta que falten y tampoco me gusta faltar, obviamente. Por eso busco lo que sea para que, si es que algún día falto, tratar de recuperarlo, ¿no? Como estábamos pensando hacerlo en el viernes, como pensábamos hacerlo de repente el miércoles, pero al final no se dio porque no viajé, entonces estoy aquí con ustedes. ¿Ya? Y eso. Así que no voy a pasar lista el día de hoy, ¿ya? Si tienen una consulta o algo, lo que sea, mm, siéntense libres de escribir, no de escribir, de hablar, ¿no? De hablar directamente, activar sus micrófonos y hablar. Está bien. Y eso más que todo, ¿ya? ¿Cuántos somos? Somos 13. Y en la lista éramos como 18, 19. Ya. A ver, voy a ir buscando la lección que nos corresponde el día de hoy. A ver. Voy a convertir la diapositiva, lo voy a convertir en PDF porque me gusta más. Como, no, como PDF me gusta más, es más fácil. Vete.
¿Ok? Ya. ¿Me dan un minuto, por favor? Y empezamos, ¿ya? Son las 8:20. Ok. Ok, vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla. ¿Me confirma si lo ven todos? ¿Lo ven? Sí. Muy bien. Sí. Ok, vamos a empezar. El, Vamos a empezar orando, ¿ok? Sobre el tema de Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, muchas gracias por permitirnos estar aquí presentes el día de hoy. Gracias por este tiempo que estamos dándotelo, porque tú nos has traído, Padre, con tu Espíritu Santo nos has traído aquí, no por nuestras propias fuerzas, sino porque tú has querido que estemos aquí presentes, teniendo un tiempo más de estudio bíblico, de aprender la historia del Antiguo Testamento, cómo fue prácticamente cómo fueron diéndose las cosas, cómo fue escrita tu palabra, los autores, los sucesos. Padre Santo, ilumínanos siempre en este tiempo que vamos a tener, ilumínanos con tu palabra. Y también, Padre Santo, antes de empezar, queremos pedirte perdón por nuestros pecados, nuestras ofensas, cualquier cosa incorrecta que hayamos hecho, que te hayamos ofendido. Perdónanos, Padre Santo. Guárdanos, queremos entrar a la comunión contigo. Si tenemos algún resentimiento con algún hermano también, ayúdanos a perdonar y también a romper todo rencor que tengamos y empezar bien este tiempo contigo, enfocados a ti, alejados de cualquier distracción. Ilumínanos, Señor, con tu Espíritu Santo esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ok? Ok. Panorama bíblico, el Antiguo Testamento, lección número 2, ¿vale? ¿Se acuerdan qué hicimos la semana pasada? ¿Alguien que me quiera más o menos resumir, que me explique qué hicimos la semana pasada? ¿Se acuerdan qué tema era que habíamos visto en la lección 1? ¿Estuvieron presentes? Sí, bueno, vimos básicamente un resumen, ¿no? De lo que va a venir a continuación de las siguientes lecciones, eh, qué es lo que el Antiguo Testamento también representa, los principios, todo está conectado obviamente en relación a la palabra de Dios y en el Salvador, las épocas, ¿no? Los periodos y cómo está dividido también el Antiguo Testamento, ¿no? Claro, los periodos, cómo está dividido los libros, ¿no? ¿Se acuerdan cuántos libros habían en el Antiguo Testamento? 39 son, Sí, eran 66 39. son en total. ¿Ah? Ok, 66 son en total, 60, 39 y 27, ¿no? ya, 39. La diferencia con los libros de la Biblia católica eran justamente
los libros que se le llaman apócrifos, ¿no? Que son libros, más o menos unos 6 libros extra que la Iglesia Católica agrega, la Iglesia Católica Romana agrega, y eso fue después canon, ¿no? O sea, el Antiguo Testamento fue concluido por los judíos, ellos fueron los autores, ellos fueron los dueños del Antiguo Testamento, hasta hoy en día, incluso si tú te vas a Israel o te vas a una sinagoga, ellos tienen el Antiguo Testamento, y son sus 39 libros, ¿ya? Son los 39 libros que nosotros hoy en día tenemos. Entonces, ellos tienen lo que es el Torá, que son los 5 libros del Pentateuco, y el Tanaj, que son los libros de los profetas, ¿no? Entonces, los otros libros que agrega la Iglesia Católica son libros extras, son libros no canónicos, no, no son libros oficiales. O sea, canon es oficial. Y no canónico quiere decir que no es oficial. Entonces, un libro no oficial no puedes combinarlo con la palabra de Dios. ¿Me entienden? ¿Okay? No puedes colocar otro autor y hacerle pasar como si fuera el mismo autor. Dios es el autor de la Biblia, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Entonces tú no puedes agregar otro libro con otro autor y hacerlo pasar como si fuera escrito por Dios. ¿Me entienden? Yo puedo escribir un libro, ¿ya? Y puede ser un buen libro, puede ser muy edificante, con buenos consejos, con eh, muchas palabras muy bonitas, de repente mucha verdad en lo que yo escriba, pero ese libro que yo escribo es mío, ¿no? El autor es Eric, no es Dios, ¿no? Puede ser que me haya inspirado, puede ser que sea un chico cristiano que escribió pensando en agradar a Dios, puede ser muchas cosas, pero eso no quita que ese libro que yo escribo no sea palabra de Dios. Bueno, ¿me entienden? Puede ser un libro muy, muy bueno, muy edificante, lo que sea, pero no es palabra de Dios. Eso es lo que pasa. Son libros que pueden ser llamados buenos, ¿no? Pueden ser interesantes y todo, pero no eran palabra de Dios. Entonces, si tú utilizas a estos libros, que son los libros apócrifos, y los comparas con el resto de la Biblia, hay problemas, porque los libros apócrifos de la Biblia católica, estos libros no tienen concordancia con el resto de la Biblia. Te hablan de cosas que no son legítimas, que no son canónicas. Entonces, no podemos oficializar como si fueran palabra de Dios. Entonces, no pueden estar en nuestra Biblia. ¿Pueden ser libros edificantes? Sí. ¿Lo puedes leer? Sí. Si quieres, lee los libros apócrifos, pero sabiendo que no es palabra de Dios, que no es directamente lo que Dios puso. ¿Me entiende? Esa es la diferencia de estos libros. ¿Ok? Y el día de hoy vamos a continuar ya con el Antiguo Testamento, pero ahora sí vamos a profundizar un poquito sobre los periodos. ¿Ok? Periodo 1, que es la creación y caída. Carlos, dime, Carlos. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Un poquito bajo. Ah, ya. No he llegado a leer los libros, esos, pero ¿hay algún caso en particular que, no sé, refleje que no es trascendente y por eso su exclusión? ¿Sobre qué? No sé, se mencionaste que pueden ser buenos, pero no son palabra de Dios, pero que al leer un libro de esos, que hay algún mensaje o algo que no sea, no sé, representante para que uno diga no es palabra de Dios. Sí, gracias. Ya te indiqué
que no es que esté mal a leerlos, ¿no? Sí, lo que puedes leer, pero siempre sabiendo que estos libros apócrifos no son palabra de Dios, son libros de personajes que escribieron en la época de los israelitas, que eran muy conocidos, ¿ya? Pero no son palabras, no es palabra de Dios. ¿Y qué refiero con palabra de Dios? Que no está en armonía, ¿ok? Que no está conectado, que no está en el contexto de los demás libros. Entonces, si tú lees un libro y lo conviertes en doctrina y lo comparas con uno de los libros apócrifos, hay incongruencias, ¿ok? Hay contradicciones y estas cosas pueden ser tergiversadas, pueden ser malinterpretadas para abrir nuevas doctrinas, nuevas doctrinas. Por ejemplo, hay un pasaje en uno de estos libros que dice que la limosna es para perdón de pecados. ¿Me entiendes? Entonces, como quien dice, oye, ¿sabes qué? ¿Quieres que Dios te perdone tus pecados? Dale dinero a la iglesia. ¿Me entiendes? Y de ahí nació la Inquisición. No la Inquisición, perdón, las indulgencias. ¿La indulgencia qué era? Era, tú pagas para que te perdonen los pecados. ¿Y de dónde lo sacaban? De un libro apócrifo. Por ejemplo, otra incongruencia, los ángeles, ¿no? Pídele a los ángeles, orar a los ángeles, ¿no? Cosas que son totalmente incongruentes con toda la Biblia. La palabra de Dios dice que el único intermediario es Cristo. Si quieres comunicarte con Dios, con Jesús, tienes que comunicarte, ¿no? Pero no hay ángeles, no hay santos, ¿ok? Entonces son cositas que la Iglesia Católica ha utilizado a conveniencia. ¿Por qué? Porque estos libros le ayudan a que ellos refuercen su postura pagana, ¿no? Con todas las letras, que va en contra de la Biblia, que va en contra de la sana doctrina y de la palabra de Dios, agregando a la palabra. Cuando Dios mismo dice en su palabra que no hay que agregarle ni quitarle nada a la palabra. Entonces, estos libros agregan, ¿ya? Y no podemos permitir que la palabra santa de Dios, que es fundamento de la iglesia, sea modificada, cambiada, agregada. Es por esas cosas. Entonces, ¿lo puedes leer? Sí, pero sabiendo que lo que estás leyendo no es canon, sabiendo que lo que estás leyendo no se puede usar como doctrina. ¿Ok? Gracias, Eric. Uh-huh. Sí, gracias, muy claro. Ok. Periodo 1, creación y caída. Vamos a ver sobre cositas muy interesantes de lo que es el Génesis. El Génesis nos dice el origen. Génesis significa origen. Y vamos a ver qué es lo que pasó. ¿De dónde venimos? Big Bang. ¿Por qué hay vida en la Tierra? Creación, pecado. ¿Realmente hemos sido creados? ¿Ok? Entonces, estas preguntas, yo creo que todos nosotros debimos haberlas hecho alguna vez en nuestras vidas. ¿Ok? Por ejemplo, decir, es filosofía. Filosofía es cuestionarte, preguntarte y reflexionar sobre los acontecimientos que pudieron haber pasado. ¿Cómo llegas a concluir que existe un Dios? Por filosofía. La filosofía te ayuda a entender que hay muchas cosas, hay muchos enigmas y que hay que cuestionarse y encontrar una respuesta. Entonces acá nos ponen, ¿no? Preguntas filosóficas. ¿De dónde venimos? Y ahí vienen los eruditos de la ciencia que han tratado de llegar a un origen de la creación, ¿no? Lo que le llaman el Big Bang, ¿no? El Big Bang era una explosión que ocurrió hace muchísimo tiempo atrás, ya hace millones de años atrás,
y que explotó, y esa gran masa que explotó generó estrellas, constelaciones, galaxias, creó el cosmos, ¿ya? Y qué sorpresa que justamente había una estrella, que es el Sol, y que en esa estrella había un planetita, que es justamente el tercer planetita que rondaba alrededor del Sol, que se encontraba en una área donde no hacía mucho calor, donde no hacía mucho frío, que justamente tenía agua, que justamente tenía todos los elementos químicos indispensables para la vida, y oh sorpresa, apareció la vida de la nada, ¿no? Eso es lo que ellos creen, lo que creen los científicos, ¿no? O sea, creen en cosas increíbles, ¿ok? Tienen mucha fe. Y yo soy científico, o sea, yo soy ingeniero, y digo, ok, puede ser que sea así, pero no quita lo mágico, no quita lo increíble, no quita o sea, la gran coincidencia de la existencia. O sea, estar aquí parados, sentados o donde ustedes se encuentren, es una coincidencia cuya posibilidad es de cero. O sea, la posibilidad de estar aquí existiendo el día de hoy es cero, totalmente cero. ¿Por qué? Porque primero tienes que considerar, para que exista un planeta como la Tierra, ¿cuántos planetas deberían existir en el universo? Muchísimos, ¿no? O sea, muchísimos, o sea, de miles de millones de planetas en el universo, solamente hay un planeta como la Tierra. Probablemente ellos dicen, no, no, es que el universo es tan grande que hay más planetas como la Tierra. Y dejan esa duda de que pueden existir otros planetas con vida, pero no lo pueden demostrar, ¿no? No lo pueden demostrar. Es como decir, yo creo en Dios, pero no lo puedo demostrar, ¿ya? Entonces, lo mismo es decir, yo creo que hay vida en otros planetas, pero no lo puedes demostrar. O sea, ¿te das cuenta la fe del científico? ¿Te das cuenta que el científico cree en algo que no lo puede demostrar y se mofa del cristiano porque él también cree en algo que no lo puede demostrar? Entre comillas, ¿no? Entre comillas no lo podemos demostrar según ellos. ¿Me entienden? Entonces, estamos en una pelea entre quién sabe más que el otro, pero los dos tienen mucha fe en algo improbable o con una, o sea, con tan difícil de explicar que simplemente hay que ir a la fe, hay que apelar a la fe para creer. O sea, creer que exista vida en otros planetas es igual de indemostrable que tratar de demostrar la existencia de Dios. Entonces, nosotros, ¿por qué creemos en Dios? Por medio de la fe, ¿no? Porque tenemos certeza que existe un ser superior a todo, creador del universo, un espíritu, ¿no? Creemos que existe vida después de la muerte y creemos que nosotros vamos a vivir en la eternidad con Él. Y el científico cree que todo se creó de la nada y que hay vida en más planetas y que estamos aquí parados por coincidencia. Entonces, o sea, no hay lógica. No hay es un buen cuento, sí, es un muy buen cuento que el origen del Big Bang es un buen cuento, sí. Tiene mucho sentido, mucha lógica, mucho criterio, sí, pero sigue siendo una probabilidad tan minúscula que parece más coincidencia, ¿no? Estar aquí parados es mucha coincidencia, es algo que no lo podemos entender. ¿Por qué hay vida en la Tierra? Porque hay condiciones climáticas, hay condiciones de temperatura, de elementos químicos, de oxígeno, de agua, y te van a decir, claro, pero sigue siendo una coincidencia. O sea, el creacionista, la persona que cree que existe un Dios, le es más fácil creer que un ser superior puso todas las condiciones para la vida. Ese ser llamado Dios, él colocó todas las condiciones para que nosotros existiéramos aquí. Para mí eso tiene más lógica que creer que de la coincidencia, del caos, aparecimos nosotros. O sea, tú agarra
un poco de hierro, un poco de madera, ¿no? O un poco de caucho, agarra un poco de metal, de aluminio, agarra un poco de aceite, de elementos químicos, júntalos todos, agarra una bomba nuclear, hace explotar a esa bola de químicos y de elementos que has colocado y que aparezca un Ferrari. ¿Qué probabilidad hay? O sea, tú explotas algo y aparece algo perfecto y hermoso y bello, como un Ferrari, bien armado y funcional. ¿Tú crees que se pueda dar? ¿Qué tan posible sea el de crear algo de la destrucción? Pues en eso cree el científico del Big Bang, que de la destrucción, que de la explosión, hoy en día tenemos maravillas. Tenemos aves, peces, personas, árboles, plantas, mariposas, insectos, hongos. Todo eso se creó por una explosión. ¿Me entienden la fe que tienen los científicos para creer que todo se creó de la nada? Y si la comparas con la fe que tenemos los cristianos o los creacionistas, que todo lo creó alguien superior, que todo lo creó un ser que tenía las condiciones para crearnos, un ser inteligente, un arquitecto, un diseñador, un ser que sabía todo y que tenía todo el poder para crearnos con inteligencia, con armonía, con belleza, y no por una simple coincidencia. Nosotros estamos aquí no por coincidencia del destino o de la improbabilidad de la existencia. Estamos aquí porque había un propósito en nuestras vidas, y ese propósito nos lo puso Dios desde antes de la existencia, desde antes de la creación del mundo. Dios nos había visto. Dios sabía que vendríamos algún día, en algún momento de la historia de la humanidad, y estaríamos aquí presentes, sentados, pasando un tiempo de reflexión, de filosofía, ¿no? Entonces Dios, el creacionista, piensa que existe un Dios. Y ese Dios, ¿sí? Ese Dios que está aquí con nosotros, nos está hablando en este momento y nos está haciendo entender por qué tiene más sentido creer que existe un Dios que creer que nada creó todo, que el desorden y el caos creó armonía y belleza. Si tú ves un Ferrari, tú no vas a pensar que se creó de la nada. Tú vas a pensar que lo construyó un ingeniero, un arquitecto, un diseñador, que sabían mucho, que sabían de mucha tecnología y que construyeron piezas pequeñas y que fueron armando una por una, sabiendo cómo funciona cada artículo, cada artefacto, que en un principio cada pieza era simplemente materia colocada en algún cerro, algún mineral o en algún árbol, y que todos esos rompecabezas lo unieron y construyeron algo maravilloso que puede ir a mucha velocidad y que sorprende a cualquier, que va más rápido que cualquier animal que exista en este mundo probablemente. Eso es un Ferrari, un auto de carreras, pero nadie va a pensar que se creó de la nada, va a pensar que lo crearon ingenieros con mucho conocimiento y con mucha historia de estudio y de pasión. ¿Y tú crees que el ser humano, un hombre con inteligencia, que sabe, que tiene criterios matemáticos, lógicos, de espacio, de ciencia, se creó de la nada? Entonces, no podemos comparar, no hay punto de comparación en que el ser humano exista de la nada y que lo que existe hoy en día fueron creados por alguien inteligente, como el hombre. Entonces,
llegamos a una conclusión como creacionistas de que sí, es más probable, es más posible, hay más lógica. De repente hay que tener menos fe para creer en el Señor, en un Dios. Pero ahora digamos, el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿No? Entonces, ¿existe un Dios? Sí, yo creo que sí, porque hay mucha coincidencia con la postura, con la postura científica sin intervención divina. Entonces, yo quiero creer que existe un Dios. Muy bien, ya. Y el pecado es justamente el tema que diferencia a todas las religiones. Probablemente todas las religiones saben que existe un pecado, que existe el pecado, pero también muchas de ellas, por no decir casi todas, por no decir todas excepto una, tienen pensamientos equivocados del pecado. ¿Ok? Según la Biblia, el pecado es fallar, es errar, es equivocarse. Entonces, ¿equivocarnos de qué? Equivocarnos o fallar con respecto a Dios. Entonces, hacer algo contrario a la naturaleza de Dios. Dios es un Dios puro, Dios es un Dios santo, Dios es un Dios perfecto. Entonces, el pecado es cualquier cosa que manche su integridad, cualquier cosa que manche su santidad y que no podría Dios convivir con eso. Eso es pecado, es errar, es fallarle a Dios. Entonces Dios, siendo perfecto, siendo un ser santo, santo, santo y limpio, creó un hombre que no puede ser igual a él, de perfecto. Y Dios era consciente, Dios sabía que esto ocurriría. Porque si Dios hubiera dicho, no, si yo creo a un hombre imperfecto para que peque, mejor no lo creo. No, Dios sabía que el hombre iba a ser imperfecto. Aún así lo creó. ¿Y por qué lo hizo? ¿No? ¿Por qué lo hizo? No lo sé. Pero hay que tener mucho amor para crear a alguien que te va a traicionar, que te va a fallar y aún así que lo vas a amar y que vas a cuidarlo y que vas a buscar cómo salvarlo otra vez, cómo repararlo. El hombre es un ser, si bien es cierto, es imperfecto, Dios puede ayudar a perfeccionar al hombre, ¿no? El hombre puede perfeccionarse poco a poco, pero para eso el hombre va a cometer errores. Y eso es el pecado. El pecado que cometemos nosotros son errores que Dios ya sabía que cometeríamos porque no íbamos a ser perfectos. Solamente Dios es perfecto. Ahora, ¿es imposible ser perfecto? No, porque existió un hombre que sí fue perfecto, que fue Jesús. Un hombre que no cometió pecado, siendo hombre de carne y hueso, siendo un hombre que sudaba, que se cansaba, que tenía sueño, que tenía hambre, que tenía sed, que lloraba, que se alegraba, que fue tentado en todo. Este hombre no cometió ni un solo error, no pecó, como para darnos cuenta de que sí era posible ser perfectos, pero ningún hombre lo pudo ser, solamente Jesús. ¿Realmente hemos sido creados? Es la siguiente pregunta. Están aquí, ¿no? ¿Verdad? Espero que estén aquí, hermanos. Todos están calladitos. Sí, amén. Sí, estamos. Y buenas noches, Eric. Hola.
Buenas noches, Eric. Porque no queríamos interrumpirte. Hemos Sí. ingresado un poco Pasado tarde. lista, no se preocupen. Hoy día no se pasa lista. Porque yo, Ay, muchas gracias, sí, yo Eric. les dije que no iba a estar, por eso, como al final sí estoy aquí, mejor no paso lista porque alguien tuvo otros planes. Ay, Gracias. ok, gracias. Realmente hemos sido creados. Ese es otro punto. Para que tú estés aquí sentado, escuchando, ¿no?, esta clase, debiste haber nacido, ¿verdad? Ahora, se sabe que al momento del coito no sale un espermatozoide, ¿no? Salen millones. Y de esos millones, coincidencia, de repente, no lo sé, así dices tú. O sea, ¿qué probabilidad era de que tú nazcas? 1 en millones. 1 en millones. Pudieran haber nacido millones de personas, ¿no? Otro espermatozoide antes que tú, pero no, naciste tú. Y para que tu padre nazca, él también tuvo que pasar por lo mismo. Ser escogido entre millones de espermatozoides. Lo mismo con tu madre. Y lo mismo con tu abuelo y con tu abuela. Y con el abuelo materno y con la abuela materna. ¿Entiendes la probabilidad de tu existencia? ¿Cuántos millones y millones y millones y millones de posibilidades de que en este momento esté sentada otra persona que no seas tú? Pero aquí estás. ¿Tú eres producto de la coincidencia? ¿O Dios ya te había visto desde el principio? Es meditar, es pensar, es ver, oye, realmente estoy aquí, pudiendo estar cualquier otra persona con hijo de mi padre e hija de mi madre, pero nací yo. Entonces es como mucha coincidencia. De repente la gente cree en las coincidencias, no, puede haber sido otra persona. De repente mi padre nunca hubiera nacido, de repente hubiera nacido otro, entonces yo no existiera aquí. Y si mi abuelo no hubiera existido, si mi abuelo moría en una guerra o le daba una enfermedad, yo no estuviera aquí. Entonces, han tenido que pasar muchísimos eventos en la historia. ¿Qué pasa si tu tatarabuelo fallecía por X cosas? Tú no existieras acá. Entonces, para que tú estés acá, ha tenido que haber una línea larga de personas, de generación tras generación tras generación, desde el principio, para que tú estés aquí sentado. ¿Con qué propósito? ¿Con la coincidencia? Yo no creo en las coincidencias, hermanos. Yo creo que todo está en un plan, que Dios todo lo tenía fríamente calculado y que sabía que en algún momento tú llegarías. Y que sabía que en algún momento llegará tu hijo, tu nieto, tu bisnieto, y así una línea hasta que Él quiera, hasta que Él diga ya terminó y ya es el momento de terminar con esto y de empezar una nueva etapa en la historia donde yo voy a reinar y ya no va a ver lo que está pasando hoy en el mundo. Vamos a profundizar un poco sobre la caída. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió esto? ¿No? Propósitos, acá, punto 2, propósitos. Dios se da a conocer al hombre, y el 2 es promesa de redención para el hombre. ¿Ya? Ok, ahora vamos a ver qué es lo que pasó. Ya, el hombre existe. ¿Por qué? Porque así fue la voluntad de Dios y porque no existen las coincidencias y que Dios existe y que Dios creó y que estamos aquí porque así fue su voluntad y que hubo un pecado. Sí, ahora vamos a entender un poco más, vamos a entender por qué
ocurrió el pecado, ¿no? Dios da a conocer al hombre, promesa de redención para el hombre. Aquí está una línea de tiempo, ¿ya? Una línea de tiempo. Ven la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a ver. Aquí en esta flechita que ven acá, no se sabe, ¿ya? Unos dicen 6.000 años, 6.000 años, 6.000 años, 6.000 años, ya. Yo no creo, ¿ya? Pero si tú tienes fe que son 6.000 años, ya créele, ¿ya? Cree en eso. Pero muy probablemente esto no es verdad. Ya, probablemente esto no es verdad. Ya, pero ya depende de cada uno creer en lo que cree, en lo que considere que es más certero. Pero no se sabe. Lo mejor es decir que no se sabe cuándo ocurrió esto, cuándo ocurrió la creación. ¿Ya? Pero Dios creó todo el universo y cuando creó la tierra puso un jardín en un Eric, tiempo. Sí, ¿escuchas? sí. En una parte de la Biblia dice que para Dios un día es 1000 años, Ujú, pero no recuerdo dónde. sí, un día es como 1.000 años, 1.000 años es como un día. Entonces, Dios crea ya el jardín del Edén, y en el jardín del Edén crea al hombre, y luego dice, no es bueno que el hombre esté solo, y crea a la mujer. ¿Me entienden? Y Dios les bendice, ¿no? El hombre y la mujer les bendice y le dicen, oye, ustedes van a van a multiplicar y van a poblar la tierra entera, ¿ya? Y también nos indica que en el centro del Edén había dos árboles, ¿ya? Y estos dos árboles, un árbol era el árbol de la vida y el otro árbol era el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y le dice, ¿no? Puedes comer de todo árbol excepto comer el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si lo comes, seguramente morirás, le dice Dios a Adán y a Eva. ¿Ok? Entonces, el Edén era grande, obviamente, ¿no? Grande, 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 grande. Y en el centro justamente estaba un árbol y otro árbol, ¿ya? Estos dos arbolitos estaban aquí. Y justamente aquí hay unas cosas que, que uno puede pensar, ¿no? Puede pensar, oye, ¿por qué? Si había muchos árboles alrededor, si había muchos árboles, ¿por qué terminaron comiendo justo el árbol que le había prohibido Dios? ¿No? Justamente, ¿por qué terminan comiendo ese árbol? Pero para que esto ocurra, tenía que pasar algo, ¿no? Que había una serpiente, ¿no? Había una serpiente que tenía manos, tenía pies, porque no se arrastraba, ¿no? Dice. Entonces, ¿cómo habrá sido esta serpiente, no? De repente, era parecido a los humanos. No lo sabemos. La cosa era de que este ser tienta a la mujer, ¿no? Y le dice una cosa muy interesante. Con que no puedes comer ningún árbol, ¿no? Así le pregunta de frente, con que no puedes comer ningún árbol. Y la mujer le responde, sí, sí podemos comer de todos los árboles, salvo este árbol. Y la serpiente le dice, ¿por qué no puedes comer de este árbol? ¿Qué te impide comer de este árbol? Mira el fruto. Se ve bien, se ve dulce, se ve rico, se ve bueno para comer, no se ve venenoso, no se ve maligno, no se ve dañino. Y también la serpiente le dice, Dios te ha mentido, te ha dicho que vas a morir, pero no vas a morir, le dice, come. Lo que pasa es que si tú comes de este fruto, vas a ser como Dios.
¿Me entienden? La serpiente era muy astuta y la serpiente sabía el punto débil de la humanidad. El punto débil de la humanidad era el mismo punto débil que tenía la serpiente. ¿Cuál era ese punto débil? Que quiere ser igual a Dios. La serpiente era, antes de ser serpiente, antes de caer al abismo, a la tierra, ¿no? Era un ángel. Y no era un ángel, me equivoco, no es la palabra correcta ángel. Era un querubín protector, lucero de la mañana, que estaba en la presencia de Dios y que tenía bajo sus órdenes muchísimas legiones de ángeles o de seres celestiales, de personajes celestiales. ¿Qué pasó con este ser? Este ser lo que quería era, en principio, estar lo más cerca a Dios, estar en la presencia de Dios. Y lo miraba con mucha admiración, pero apareció en su mente una tentación. Y esa tentación era, Dios está en el trono, Dios está siendo adorado, ¿cómo quisiera ser como Dios? ¿Cómo quisiera ser igual a Dios? ¿Cómo quisiera ser que me adoren a mí? La serpiente, bueno, este ángel, que termina siendo Lucifer, me equivoco, ángel no, querubín, porque el ángel y el querubín son distintos. Este ser celestial, llamado Lucifer, pasó de ser una figura celestial muy predominante, muy importante del cielo, a ser un hombre, o una persona traicionera, que se rebela contra Dios, que convence a una legión de seres celestiales para rebelarse contra Dios y decirle, a partir de hoy yo voy a ser igual a ti. A partir de hoy yo voy a ser Dios. Y Dios los destituyó, los cayó, los hizo caer a todos, ángeles caídos, por eso le dicen. Y la serpiente entendió que la misma tentación que él tuvo, que era ser igual a Dios, se lo iba a presentar a Adán y Eva. Y solamente él no dijo, oye, come este fruto que no pasa nada. Él dijo, come que vas a ser como Dios. La misma tentación que sufrió la serpiente o Lucifer de querer ser igual a Dios, se lo transmitió al hombre. Se lo transmite al hombre, ¿no? A través de la mujer, y la mujer dice, ¿llegar a ser igual a Dios? ¿Puedo ser yo igual a Dios? Y en ese momento vio el fruto agradable. En ese momento vio el fruto comestible y comió y no murió. Y ahí vino el segundo mal que hizo, ¿no? Ah, la serpiente tuvo razón y Dios me estaba engañando. La serpiente me dijo que si como no voy a morir y Dios me dijo que si como moriría. Comí y no morí. Entonces, la serpiente me dijo la verdad y Dios me mintió. Fue a Adán y le dijo, Adán, come, que no pasó nada, que yo ya comí y estoy bien. Y que si tú comes, tú y yo vamos a ser como Dios. Y Adán comió. Llega Dios
Y él no le dice, Eva, ¿qué has hecho? Llega Dios y dice, Adán, ¿qué has hecho? Y Adán, en vez de decir, perdóname Dios, me equivoqué, te fallé, ¿no? No debí comer. Adán lo primero que hizo, la mujer que me diste, Dios. ¿Me entienden? Adán, en vez de reconocer su pecado, culpó a la mujer que le dio Dios. Entonces, como ¿quién quiere decir? Dios, yo no tengo la culpa. La tienes tú por darme esta mujer. ¿Entienden? O sea, Adán se puso igual a Dios, culpándolo a Dios de la mujer que le había dado. En ese momento, los dos ya estaban muertos, pero muertos espiritualmente. Adán y Eva muertos, no en cuerpo, sino en algo muchísimo más importante para Dios. Muertos en espíritu. Desde ese momento Dios les dice, oh, mira lo que han hecho. Ya sabía, Dios ya sabía, obviamente, porque Él había creado hombres imperfectos que podían perfeccionarse. Y solamente le dio una condición, no comas de un árbol y el resto come lo que quieras. Y no hicieron caso. Fallaron del mismo pecado que falló la serpiente. Querer ser igual a Dios, ¿no? Y desde ese momento Dios no tuvo más opción que destituirlos de su presencia, porque Dios es santo, porque Dios es puro, porque Dios no comete errores. Y Adán y Eva sí. Ellos estaban en una posición contraria a la de Dios y ya no podían estar más en su presencia. Entonces Dios coge a Adán y Eva y los expulsa del Edén y la tierra se corrompe. Por el pecado del hombre y de la mujer, la tierra se corrompe. Le dice, ahora vas a vivir del sudor de tu frente, que vas a trabajar, la mujer va a tener dolores de parto, ¿no? Que ahora la tierra te va a producir cardos, te va a producir problemas, vas a sufrir, y lo más importante, que vas a morir igual. No vas a morir ahora, pero vas a morir. Tus fuerzas se irán acabando poco a poco. Serás un anciano y morirás. Del polvo eres y al polvo volverás. Esa fue la caída, ¿no? Lo que vemos aquí. Sí me están escuchando, ¿verdad? Están prestando atención. Sí. Sí. Y Amén, Eric. esto fue la caída. A partir de este momento, el hombre se volvió un ser cuyo Dios no era directamente Jehová o Yahvé, sino era la serpiente. La serpiente empezó a reinar en la tierra. La serpiente cumplió su objetivo de ser igual a Dios y de tener un pueblo. La serpiente empezó a reinar en esta tierra y tener un pueblo, que era el pueblo de la gente caída. Eso es la caída del hombre. Pero Dios, antes de expulsarlos, antes de sacarlos del Edén, deja la primera promesa, y la primera promesa que engloba todo. Antes, bueno, después de la caída, ¿no? Después de la caída, antes, aquí, ¿ya? Le dice al hombre, ¿qué has hecho, Adán? Y Adán se sintió desnudo, ¿no? Dice la palabra. Y agarraron unas hojas y se taparon, ¿no? Se tiraron.
¿por qué estás desnudo? ¿Acaso comiste del fruto? Le dice Dios a Adán, ¿no? Entonces, sí, por la mujer que me diste y todo eso, Dios. Entonces, Dios hace algo muy importante. Les da un abrigo de pieles de animales. Adán y Eva tienen una vestimenta y esa vestimenta fue obtenida de pieles de animales. Para que dé Dios una vestimenta de animales, Adán y Eva, tuvo que haber habido un sacrificio. Un inocente animal pagar el pecado de Adán y Eva. ¿Me entienden? La primera referencia de la limpieza, de la salvación del hombre era el sacrificio. Tú no vas a morir, va a morir otro, en cambio, por ti. Adán y Eva no murieron ese día. El que murió fue un animal o de repente varios animales inocentes, que no tenían culpa de nada, que no habían desobedecido, que no hicieron nada malo y que pagaron el error, el pecado de Adán y Eva. Perder sus pieles implicaba ser sacrificados para dar calor, para dar abrigo al culpable. Un inocente muere para proteger al culpable. Y Dios pone en enemistad al hombre y a la mujer, digo, a la mujer y a la serpiente, no a la mujer, pone en enemistad a la mujer y a la serpiente y le dice que van a estar enemistadas y que de la simiente de la mujer aparecería el que machaque la cabeza de la serpiente y la serpiente solamente podría dañarle el calcañar, ¿no? La serpiente solo le dañaría una parte muy dolorosa de su cuerpo, que es el talón, ¿no? El calcañar, que es donde tú pisas, donde haces soporte a tu cuerpo para que puedas caminar. Y de la simiente de la mujer vino Jesús. Y Jesús fue quien venció a la muerte, quien venció al pecado, quien venció al diablo, pero a cambio de una muerte en cruz, a cambio de sufrir el pecado, sufrir la condena, que para Dios, para Jesús fue muy doloroso y muy penoso, tan doloroso como haber sido mordido en el talón, en el calcañar donde se apoya tu cuerpo. Entonces, ese dolor Dios sabía que iba a pagar y que iba a haber un sacrificio. De la misma manera que unos animales murieron para que Adán y Eva se abriguen, de esa misma manera Jesucristo moriría para que la humanidad sea salva. Pero para eso Él tenía que sufrir el pecado de la humanidad, cargarlo en la cruz por nosotros. Entonces toda la historia, desde el primer momento en que estás prácticamente leyendo la Biblia, desde los primeros capítulos de la Biblia, ya sabes que vendría un Mesías que se sacrificaría para salvarnos. Adán y Eva ya sabían que existiría un Mesías. Es por eso que Adán y Eva hacían holocausto, hacían sacrificios para Dios. Y aquí es cuando tienen a sus hijos, a Caín y Abel. Y Abel era un pastor y Caín era un agricultor. Abel comprendió el mensaje de Dios, la figura del sacrificio del inocente, de que Cristo vendría, de que Cristo salvaría, y Dios vio con buenos ojos a Abel. ¿Por qué? Porque Abel lo que hizo fue sacrificar a
un animal inocente, al mejor, al limpio, al más bonito que tenía, sacrificarlo para que Dios, ¿no? Para que Dios lo vea con buenos ojos y diga, oye, es verdad, Abel comprendió. Abel sabe que para ser salvo el hombre tiene que morir un inocente, como es este corderito, limpio, bonito. Pero Caín no comprendió. Caín creía que hacer holocausto simplemente era mandar y quemar algo y hasta ya cumplí. Entonces Caín dijo, ok, ya tengo que sacrificar, ya saco estas cosechas que hice yo hace poco y lo quemo y ya está. Y Dios no vio con buenos ojos la ofrenda de Caín, porque Caín no comprendió el significado de Jesucristo, que vendría alguien a salvarlos y para eso tenía que sacrificarse. Caín no comprendió, Caín solamente pensó, no, ve, quema y vete. Entonces Dios vio con malos ojos la ofrenda de Caín, pero vio con buenos ojos la ofrenda de Abel, porque Abel sí comprendió la venida de Jesús. Posteriormente Caín se siente enojado, se siente enfadado con Abel, porque Dios vio con buenos ojos la ofrenda de Abel y no lo vio bien con la ofrenda de Caín. Por celos, él va y lo mata. Y cuando Dios le acerca a Caín y le dice, ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso me has hecho cuidador de mi hermano? O sea, Caín no reconoció su pecado. Nuevamente, Caín no pidió perdón, no se sintió culpable, no le dijo nada a Dios, sino que al contrario se excusó diciendo, ¿a mí qué me preguntas? ¿Yo qué tengo que ver aquí, Dios? Cuando Dios sabía bien claro lo que había pasado. Y de este momento, Caín se volvió el príncipe del Satanás, del diablo, de Lucifer. Y de Caín vendría una genealogía caída. Cada hijo más malo que el siguiente, que el anterior. Todos peores y cada vez más malos y más paganos y más adoradores de Satanás, más adoradores de ídolos, de otros dioses, y que mataban, y que asesinaban, y que violaban, y que hacían orgías, y que hacían todo lo malo ante los ojos de Dios. Pero Adán y Eva se dice que tuvieron muchos hijos, pero entre esos hijos uno, llamado Set, y Set parece que comprendió lo que Abel comprendió en su momento. ¿No? ¿Qué comprendió Set? Set comprendió que la salvación venía de Jesús, que la salvación venía del sacrificio del inocente. Set comprendió lo mismo que había comprendido Abel. Y de Set vino una genealogía santa hasta Noé. Pero antes de Noé, otro personaje, Enoc, que no conoció muerte. Obviamente aquí ya Dios ya se cansó de la gente malvada que existía, que incluso ángeles del cielo se habían acostado con las mujeres de la tierra y habían nacido nefilins, que eran hombres gigantes, hijos del diablo, ¿no? De demonios, y que dijo, ¿sabes qué? Los aniquilo todos y mando un diluvio. Construye un arca, Noé. Y le dice esto, ¿para qué? Para hacer otra figura de Jesús. ¿Qué figura es esta? Construye una edificación en medio del desierto, un barco, un arca, en medio del desierto, porque va a haber un diluvio. Y te vas a demorar más de 100 años en construir. Y cuando lo acabes de construir, avisa al pueblo y diles que se suban. Y Noé obedeció porque Noé creía en Dios. Al inicio no comprendía por qué le decía esto, pero después él comprendió. ¿Qué comprendió? Que la salvación venía por un arca con espacio
para toda la vida de todas las especies. Un arca grande que podía salvar a muchas personas y que las puertas estaban abiertas, pero nadie quiso subir. Esa arca, que le llaman el arca de Noé, es una figura de Jesús. ¿Ok? Todo aquel que entre a este arca será salvo. El que no entre en esta arca morirá. ¿Me entienden? El arca de Noé es la figura de Jesús. Y que la gente no quiso hacer caso, y que la gente se burlaba, se mofaba, que cómo vas a construir un arca en medio del desierto, que aquí estamos bien, que aquí no llueve, hasta que se cerró la puerta y llegó el diluvio y aniquiló a la humanidad, y solamente sobrevivieron los que estaban en el arca. Y en el final de los tiempos, mucha gente se burlará de Jesús, y vendrá Jesús, y solamente serán salvos los que estaban en Jesús. Los que entraron en el arca, sí. Sí, todo apunta para Cristo, es increíble. Pero es así. Toda la Biblia apunta a Cristo, desde el Antiguo Testamento. Desde el momento en que Adán y Eva pecan y les dan pieles de animales, que representa el sacrificio de Jesús. Desde el momento en que Abel entiende que para ser salvo hay que sacrificar a un animal, a un inocente. Desde el momento en que Noé dice que para ser salvo hay que entrar en un arca, ¿ok? Apunta a Cristo. Pero luego Dios dice, no debió haber hecho esto fue demasiado extremo. Murieron muchas personas y solamente se salvaron muy pocas. Noé y sus 3 hijos. ¿Y sabes por qué Dios también se lamentó? Porque de estos 3 hijos que le nacieron a Noé, ninguno era bueno. Murió toda la humanidad, se salvaron unos pocos, y estos pocos que se salvaron tampoco eran buenos. Estos hombres se perturbaron otra vez, cayeron otra vez. ¿Por qué? Por su naturaleza humana pecaminosa. Y tenían algo en común, que eran familia. Eran familia. Y como eran familia, hablaban la misma lengua, eran unidos, se caían bien, se respetaban, pero todo lo hacían mal para la obra del diablo. Entonces esta familia se puso de acuerdo y dijo, oye, hemos crecido, somos una ciudad grande, ¿no? Voy a borrar esto porque ya somos una ciudad grande, ¿no? Una ciudad grande, con muchos habitantes por todo lado, mucha gente, somos poderosos, hemos aprendido a domesticar, hemos aprendido a la agricultura, hemos aprendido la pesca, la caza, hemos aprendido a construir, tenemos tecnología, tenemos acueductos, tenemos de todo, no nos falta nada, ya no necesitamos de Dios. Ya no necesitamos de Dios. ¿De quién necesitamos? De nosotros. Somos un pueblo creciente, grande, inteligente. Hay que ser como Dios. El mismo error que cometió Lucifer, Adán y Eva. La misma tentación. ¿Cuál era esa tentación? ¿Cuál era esa tentación? Ser igual que Dios. Dios. ¿Cuál es la tentación?
ser como Dios. Ser como Querer ser como Dios. Como Dios. Ser como Dios. Yo quiero ser como Dios, dijo Lucifer. Adán y Eva, nosotros queremos ser como Dios. Y este pueblo queremos ser como Dios y vamos a demostrarlo. Hay que construir un edificio grande, alto, hasta el cielo. Y cuando estemos a la altura de Dios, le diremos que nosotros somos igual que Él. Nosotros somos igual que Dios. No necesitamos de Dios. Nosotros solamente nos necesitamos a nosotros mismos y que llegue hasta el cielo y que llegue a lo más alto del mundo, que llegue hasta la altura donde Él está. Hasta ahí construiremos. Hasta ahí seremos una civilización. Y cuando ya estaban acabando, cuando ya estaban a una altura muy alta, ya casi cerca al cielo, ¿no? Acá ya estaba prácticamente llegando a las nubes, Dios dice, esta gente no puede seguir unida. Y confundió las lenguas. Y ya no iba a ser el hombre contra Dios, sino iba a ser el hombre contra el hombre. Porque estos hablaban un idioma, el otro hablaba otro idioma, el otro hablaba otro idioma, y ya no podían estar unidos, y ya no podían ser familia, y ya no podían entenderse, ya no podían comprenderse, y a partir de ese momento, como no se entienden, comienzan a pelear, y comienzan a pelear, y aparecen las guerras, y aparecen las batallas, y aparecen las peleas, y todo, hombre contra hombre. Ya no es el hombre contra Dios, ahora es el hombre contra el hombre. Y esta torre fue destruida, la torre de Babel. A partir de ese momento, Dios confunde a la humanidad y es por eso que hay naciones. Hay muchas naciones, cada uno con diferentes costumbres, con diferentes culturas, con diferentes lenguas. Hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque el hombre quiso ser igual a Dios. Y eso fue otra paralelismo, otra figura, pero no de Jesús, Esto, sino del diablo. No. Sino del diablo. ¿Ok? Viene la Torre de Babel. Después de la Torre de Babel comienzan a dispersarse, hombres van para un lado, otros hombres van para otro lado, unos se van al sur, otros se van al norte, otros se van a África, otros se van a Asia, otros se van a América, otros se van a la India, otros se van a Rusia, otros se van por todo lado, comienzan a dispersarse, y la ciudad grande que hicieron en Babel la comenzaron a replicar en otros lugares, otros se fueron a China, otros se fueron a Japón, otros se fueron a Perú, otros se fueron a Centroamérica, otros se fueron a Egipto, y comenzaron a expandirse por todo el mundo, cada uno con su nación y con su idioma. Otros se fueron a Egipto, otros se fueron a Grecia. Y mientras se expandían y mientras se repartían por todo el mundo, y mientras crecían en personas, en población, había una pequeña línea de personas que habían ido, creo que era por Sem, pero no equivocarme, hasta un pequeño pueblo llamado Ur. En el pueblo de Ur, un hombre llamado Abraham. ¿No? Un hombre llamado Abraham, que era de los poquitos, que era temeroso de Dios. Y Abraham le dice, sígueme, que yo voy a hacer de ti una nación.
Abraham, un anciano de más de 80 años, no le creyó al inicio. Bueno, no es que no le creyó, sino se sorprendió. Yo seré nación. Dios le dice que sí. Si tú, Dios, si tú me dices que yo seré una nación, yo te creo. Y le dice Dios a Abraham, sí, pero en Ur no. Tienes que irte a Canaán. Tienes que irte a Canaán. ¿A Canaán? ¿Me voy a ir a Canaán? ¿Ahí yo voy a ser rey? ¿Ahí yo voy a ser una nación? Y Dios le dice que sí. Vete a Canaán. Vete a Canaán. Aquí es donde tú vas a ser tu nación. Y Abraham no dudó. Abraham dijo, ok, si tú quieres que me vaya a Canaán, yo me voy a Canaán. Y deja la tierra de Ur y se va a Canaán, a la tierra prometida. ¿Vale? ¿Cómo vamos de hora? Creo que me pasé. ¿Alguien me dice la hora? 9:30. 9:30, vale. Vamos a continuar. Los libros de esta parte. Génesis y Job. Me ponen acá Job porque no se sabe cuándo fue escrito Job. Se piensa que más o menos casi al inicio de la historia. Obviamente después de Noé, porque si no el diluvio, ya saben. Job vino después de Noé, muy probablemente también después de Babel y también probablemente después de Abraham incluso, pero más o menos por esas épocas. Ya Job no era israelita, es algo muy interesante, pero Job era un buen hombre de Dios, que ya lo van a leer, cuando lo lean, en verdad yo les digo, lean la Biblia, cuando lean Job van a entender muchas cosas muy interesantes, pero tengan en cuenta siempre que Job no era israelita, ¿ok? Job no era israelita. Job era un buen hombre de Dios, pero no era israelita. ¿Ya? Eventos importantes. Acá sí vamos a pasar rápido, que ya casi he resumido gran parte de la historia del Antiguo Testamento. Vamos a ver rápido. Eventos importantes. La creación. Primer día, la luz fue creada, ¿ya? Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, ¿no? Génesis 1:3, ¿ya? ¿Qué más? En el segundo día, los cielos fueron creados, ¿ya? Y dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, separe las aguas. En el tercer día, la tierra y las plantas fueron creadas, ¿no? Dios creó ahí, separó los mares, ¿no? Dijo, y que creó semillas, y el semilla va de fruto, ¿no? Génesis 1, del 10 al 11. Después, en el cuarto día, los astros fueron creados, separados. No es que recién haya creado los astros. Hoy no vas a decir, primero crearon las plantas y después las estrellas. No, estamos hablando en sentido figurado. Aquí lo que más probablemente sea es que los astros se veían en la Tierra, ¿no? Ya eran visibles en la Tierra. Ver estrellas era algo que se podía vislumbrar, ¿no? Las lumbreras, la expansión. Quinto día, las aves y los peces, ¿no? Una vez que ya hay árboles, comienzan la vida de los seres de aire y del agua. Y el sexto día, los animales, el hombre y la mujer, ¿no? El sexto día, casi al final, ya comienza a crear a lo que son los mamíferos, a lo que somos nosotros, ¿no? Hombre y mujer. Ya Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el hombre no es que se parece a Dios, ¿ya? Quiere decir que tenía espíritu, ¿ok? Dios es espíritu, lo dice la Biblia, y como Dios es espíritu, Dios crea al hombre con espíritu, a imagen y a semejanza de Dios. Un ser espiritual. El hombre es un ser espiritual. A diferencia de los animalitos, que ellos no tienen espíritu, que tienen alma y cuerpo,
El hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. ¿Ok? Continuamos. El séptimo día Dios descansa, Dios el séptimo día lo santificó porque él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, aquí nos da justamente los 7 días, nos calza las 7 días. La caída del hombre, las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva, el hombre muere espiritualmente y queda latente su muerte física, el hombre es expulsado del Edén, Dios ofrece al hombre la primera promesa de redención vinculada con la muerte de Cristo, eso ya les explicaba, ¿no? El hombre al pecar muere espiritualmente, ya les he dicho, seguramente morirás, le dice Dios. Claro, espiritualmente murieron. ¿Ok? Es expulsado del Edén, ¿por qué? Porque Dios es santo, 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 y no podían estar más en su presencia gente impura, ¿no? Manchada con el pecado. Dios ofrece la primera promesa de redención, que era justamente, vendrá alguien que te va a salvar, ¿no? Y a través de las referencias de Cristo. Dios le da una promesa, pondré en enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta herirá la cabeza y tú le dirás en el calcañar. ¿No? Entonces, aquí ya le da la primera promesa de la Biblia de Jesucristo, la primera promesa que apunta a Jesús es que vendría de la simiente de la mujer un hombre que heriría a la serpiente en la cabeza, que es Cristo. ¿Okay? Cristo llega, vence a la muerte, vence al pecado, vence al diablo, pero a cambio de un costo, ¿no? Del dolor, del sufrimiento, de la muerte en la cruz. El desarrollo de la humanidad, ¿no? Evidencias de la degeneración moral del hombre, producto del pecado. Caín mata a su hermano Abel, que ya lo hemos visto. Evidencias del cumplimiento de la promesa de redención dada por Dios. Nace Set y de su descendencia nace Noé, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué pasa después? ¿No? Ahorita pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de su mano la sangre de tu hermano, ¿no? Acá le pone un ejemplo, ¿no? En Génesis 4:11, porque por haber, bueno, la sangre de su hermano, ¿no? ¿De quién está hablando? Parece que es de Abel. Ocurre el diluvio, que también ya les hablé, ¿no? El hombre llegó a una gran degeneración moral y espiritual, que Dios ya no puede, ya se cansó de la suciedad del hombre, no sé qué habrá pasado para que Dios diga, oye, ¿sabes qué? Vamos a aniquilarlos a todos. Toda la tierra fue cubierta por agua, todos los seres humanos y animales mueren, solo Noé y su familia y una pareja de animales, según su especie, es salvada. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, fue el único que se salvó junto con su familia. Y la torre de Babel, ¿no? Las causas de la construcción de la torre, el hombre lleno de su orgullo desafió a Dios, ¿no? ¿Por qué lo desafió? Porque quería ser igual a él. El mismo pecado del Lucifer, el mismo pecado de Adán y Eva que los hizo caer, es el mismo pecado que se presenta en la torre de Babel, que confunde sus lenguas finalmente. Finalmente Dios confunde las lenguas para dividir al hombre, ¿no? Confusión de lenguas, el hombre es esparcido sobre toda la tierra, ¿no? Ahí, tal como yo les comenté. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y aquí nos ponen este ejemplo, ¿no? Acá. Tener la imagen o semejanza de Dios en términos simples. Fuimos hechos a imagen de Dios. Adán no se parecía a Dios en el sentido de que Dios tuviera carne y sangre, ¿no? La Escritura dice que Dios es espíritu. La imagen de Dios se refiere a la parte inmaterial del hombre, ¿no? Entonces, es importante tener eso bien claro. Cuando dices que somos imagen de Dios, se refiere a que somos espirituales, ¿ok? Somos espirituales. Fuimos creados con un propósito que Dios designó, Génesis 1:28, ¿ya? Entonces, no hay coincidencias, hermanos, no hay coincidencias, todo tiene un propósito. Si tú estás aquí ahorita, ya, es porque Dios quería que estés aquí, ¿ok? Tú no estás por coincidencias, porque pudiendo haber estado cualquier otra persona en vez de ti en este momento, naciste tú.
Fuimos capacitados para tener una comunión personal con Dios. Fuimos creados como seres racionales con voluntad propia. En otras palabras, el hombre puede razonar, el hombre es un ser creativo. ¿Ok? Recreamos. Fuimos creados para vivir en compañía, somos seres sociales. Dios hizo a la mujer primeramente porque no es bueno que el hombre esté solo. ¿Ok? Somos seres sociales. ¿Ok? Somos personas que fuimos creados por Dios para no estar solos, para estar acompañados, para tener familia, para tener amigos, no para vivir en soledad. ¿Ok? Somos personas racionales, tenemos inteligencia. ¿Ok? Tenemos razonamiento. Punto D. Fuimos creados con capacidad para tomar decisiones libremente. Adán dañó la imagen de Dios en sí mismo y pasó esa semejanza dañada a otros, a todos sus descendientes, incluyéndonos a nosotros. ¿Okay? El pecado de Adán se pasó generación tras generación hasta el día de hoy, que todos somos pecadores. Hoy todavía llevamos esa semejanza con Dios, pero también llevamos las cicatrices del pecado. ¿Ok? Nosotros seguimos teniendo un espíritu, ¿ya? Por eso somos semejantes a Dios por el espíritu que tenemos, pero todavía seguimos siendo vulnerables a pecar, porque tenemos una carne, ¿no? Un cuerpo caído, una naturaleza pecaminosa. ¿Ok, hermanos? ¿Cómo piensas defender tu fe ante el pensamiento de la humanidad sobre la creación? Ok, hermanitos, eso ya es una pregunta que ustedes tienen que responder. Yo ya les di bastante información al inicio al respecto del Big Bang, al respecto de la ciencia, al respecto del caos, de las coincidencias y todo eso. Ok, hermanos, y eso fue todo por el día de hoy. Ya no lo quiero expandir más, porque no, pues, porque al final probablemente tengan muchas preguntas. Si es que alguien quiere preguntar o algo, hágalo ahora. ¿Ya? Y nada, eso es todo por el día de hoy. Si alguien tiene preguntas, aproveche. ¿Ok? Aproveche. Y si no, normal, lo pasamos para la próxima semana, el siguiente tema. ¿Todo bien? ¿Todos contentos? ¿Prestaron atención? ¿Estuvieron presentes aquí? Sí, una consulta, Eric. Sí. Entonces, esta segunda lección no va a contar la asistencia, va a ser para todos. Sí, como si todos estuvieran presentes. Así es. Ok. Uh-huh. ¿Algo más? ¿Todo bien? Todo claro. Sí, todo bien. Bueno. Gracias. Bueno, hermanitos, hermanitas, gracias por su tiempo. Espero que hayan prestado atención, hayan estado aquí y hayan aprovechado este tiempo. Y nada, vamos a orar para terminar la lección de hoy. Y si es la voluntad de Dios, nos volvemos a reunir el próximo jueves. ¿Ok? Vamos a orar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, muchas gracias por este tiempo que hemos tenido aquí juntos. Gracias por la enseñanza, por tu palabra que nos ha explicado muchos misterios. Y porque también, Padre, tenemos el interés de aprender de ti, de tu palabra, profundizar. Ayúdanos, Señor, a conocerte, a aprender más de ti, de tu palabra. Guíanos con tu Espíritu Santo, líbranos del mal, líbranos de las tentaciones, de las falsas doctrinas que puedan confundirnos. Prepáranos, Señor, para saber cómo afrontar cualquier tipo de situación que nos quieran dar, cualquier tipo de falsa enseñanza, falsa doctrina que nos quieran confundir, Padre. Que este tiempo sea edificante en nuestras vidas y que podamos, si es tu voluntad, volvernos a reunir la próxima semana. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Amén. Y Amén. nos vemos. Gracias, Eric. Gracias, buenas noches. Gracias. Chao, gracias. Hasta el otro Gracias, jueves. Eric. Gracias. Chao. Buenas noches, Eric. Bendiciones. Bendiciones.